Hay una sensación que casi todo el mundo ha vivido y casi nadie sabe explicar. Te despiertas en mitad de la noche, tu brazo no responde, no lo sientes. Lo mueves con la otra mano como si fuera un objeto externo, ajeno a ti, y durante unos segundos hay algo genuinamente desconcertante en esa experiencia. Una extremidad que te pertenece pero que temporalmente ha dejado de obedecerte. La mayoría lo llama brazo dormido, lo sacude un par de veces y sigue con su noche. Pero lo que ocurrió en esos minutos dentro de tu sistema nervioso es mucho más preciso, más interesante y más revelador de cómo funciona tu cuerpo de lo que el nombre informal sugiere. Hoy vamos a entender qué pasa exactamente, por qué ocurre, cuándo deja de ser inofensivo y qué tiene que ver todo esto con una condición médica que lleva el nombre más inesperado de toda la neurología. Lo primero que hay que aclarar es que la sensación no tiene nada que ver con el sueño en sí. El brazo no se duerme porque tú estés dormido. Se duerme porque algo lo está aplastando. Técnicamente, lo que ocurre se llama parestesia transitoria y es el resultado directo de la compresión de un nervio periférico. Cuando adoptas una postura que ejerce presión sostenida sobre un nervio, ese nervio empieza a perder capacidad para transmitir señales de forma normal. Imagina un cable eléctrico doblado con fuerza. La corriente no se corta de inmediato, pero empieza a fallar. Parpadea, se distorsiona, pierde consistencia. Lo que tú percibes durante ese proceso es el hormigueo, el cosquilleo, esa sensación de agujas que precede al entumecimiento completo. Y cuando la compresión es suficientemente prolongada, la señal se interrumpe del todo. Ahí es cuando mueves el brazo y no sientes nada. Pero no hay un solo nervio responsable. Dependiendo de cómo dormiste y dónde aplicaste la presión, el culpable puede ser uno de tres. El nervio radial es el más frecuentemente afectado durante el sueño. Recorre toda la parte posterior del brazo y cuando queda comprimido contra el húmero, el hueso largo del brazo, los síntomas aparecen en el antebrazo, el dorso de la mano y los primeros dedos. El nervio cubital, en cambio, pasa por el codo, ese punto exacto que todos hemos golpeado alguna vez y que produce esa descarga eléctrica peculiar que se siente hasta los dedos, lo que coloquialmente se conoce como el hueso de la risa, aunque no tiene ninguna gracia cuando pasa durmiendo. Y el nervio mediano es el que recorre la muñeca y es el protagonista del síndrome del túnel carpiano, que en muchas personas empeora precisamente de noche, cuando la flexión involuntaria de la muñeca durante el sueño aumenta la presión sobre ese canal estrecho por donde pasa el nervio. Cada uno de estos nervios genera síntomas ligeramente distintos si aprendes a leerlos. Si cuando te despiertas el hormigueo está en el meñique y el anular, fue el nervio cubital. Si está en el pulgar, el índice y el dedo medio, fue el mediano. Si está en el dorso de la mano y tienes dificultad para extender la muñeca, fue el radial. Tu cuerpo te está diciendo exactamente qué pasó, con una precisión que la mayoría ignoramos porque no tenemos el mapa para interpretarla. Ahora bien, hay un caso dentro de este fenómeno que merece una mención aparte porque tiene nombre propio y ese nombre es improbable. Se llama parálisis del sábado noche. Es una condición médica real, documentada en la literatura neurológica y ocurre cuando alguien se queda dormido en una postura que comprime el nervio radial de forma tan prolongada e intensa que al despertar no puede extender la muñeca ni los dedos. La mano queda literalmente caída, en lo que los neurólogos describen como mano péndula. El nombre viene de una observación clínica. Los casos más frecuentes se registraban el domingo por la mañana en personas que habían bebido demasiado la noche anterior y se habían quedado dormidas en posturas imposibles, con el brazo colgando sobre el respaldo de una silla o comprimido bajo el peso del propio cuerpo, sin que el sistema nervioso tuviera la capacidad de enviar la señal de incomodidad que normalmente nos hace cambiar de postura mientras dormimos. El alcohol, básicamente, desactiva ese mecanismo de alerta. En los casos leves, la recuperación toma días. En los graves, puede llevar entre 3 y 6 meses, con rehabilitación incluida. Y luego existe la parálisis de la luna de miel. Mismo mecanismo, diferente fuente de compresión, ocurre cuando el brazo de una persona queda bajo el peso de la cabeza de su pareja durante el sueño.
El nervio radial se comprime no por la postura propia, sino por un peso externo, sostenido, invisible mientras duermes. El resultado es clínicamente idéntico a la parálisis del sábado noche. Hay casos documentados de personas que se despertaron sin poder mover la mano y tardaron semanas en entender que el origen era exactamente ese. El romanticismo de dormir abrazados tiene un riesgo neurológico real que nadie menciona en ningún lado. Lo que hace interesante todo esto desde un punto de vista evolutivo es que el cuerpo tiene un sistema diseñado precisamente para evitar que esto ocurra. Durante el sueño normal, cambias de postura entre 20 y 40 veces por noche sin despertarte. Esos movimientos no son aleatorios ni inconscientes, en el sentido de carecer de propósito. Son respuestas del sistema nervioso a señales de presión, temperatura e incomodidad que el cuerpo detecta y procesa sin que la conciencia participe. Cuando ese sistema funciona bien, ningún nervio queda comprimido el tiempo suficiente para generar parestesia. El problema ocurre cuando ese sistema falla, ya sea por alcohol, por medicamentos, por agotamiento extremo, o simplemente porque dormiste en una postura tan profundamente inusual que el mecanismo no fue suficiente para compensarla a tiempo. Entonces, ¿cuándo deja de ser algo que simplemente sacudes y ya? La parestesia transitoria que dura unos minutos y desaparece al cambiar de postura no es motivo de preocupación. Es el sistema funcionando exactamente como debe. La señal de alarma llegó tarde, pero llegó. El problema aparece cuando el hormigueo o el entumecimiento se vuelven frecuentes, cuando ocurren sin que hayas dormido en ninguna postura particular, cuando no mejoran al cambiar de posición o cuando vienen acompañados de debilidad muscular sostenida. En esos casos ya no estamos hablando de compresión mecánica temporal. Estamos hablando de algo que un neurólogo necesita evaluar, porque las parestesias crónicas pueden ser síntoma de condiciones como diabetes, deficiencia de vitamina B2, problemas en la columna cervical o enfermedades neurológicas que requieren diagnóstico diferencial. Y hay un último detalle que casi nadie sabe y que transforma completamente la forma de ver esta sensación. Cuando el brazo empieza a recuperarse y sientes ese hormigueo intenso, casi doloroso, que parece empeorar justo cuando deberías estar mejorando, lo que estás sintiendo no es que el nervio se esté dañando más. Es exactamente lo contrario. Es el nervio recuperando su capacidad de transmitir señales. Las primeras señales que vuelven son imprecisas, caóticas, mal calibradas. El sistema nervioso está recalibrando. Esa sensación molesta es, en realidad, la evidencia de que todo está volviendo a funcionar. Así que la próxima vez que te despiertes con el brazo que no responde, ya sabes lo que pasó. Un nervio comprimido dejó de transmitir. Tu cuerpo falló en detectarlo a tiempo. Y lo que sientes mientras se recupera es el sistema nervioso encendiéndose de nuevo, señal por señal, hasta que la mano vuelve a ser tuya. Si este video cambió la forma en que entiendes algo que dabas por sentado, suscríbete. Cada semana exploramos la lógica oculta detrás de las cosas más cotidianas. Si hay algo que siempre aceptaste sin cuestionar, déjalo en los comentarios. Puede ser el próximo video.